Todos, en un momento dado, somos susceptibles de caer en un timo, ya sea porque nos fiamos de un familiar que nos envía un WhatsApp, de un supuesto sorteo de una conocida cadena de supermercados, o bien porque nos enamoramos de alguien en una plataforma de citas que se inventa una excusa para que le enviemos dinero, o porque nos llega un SMS en el que se hacen pasar por nuestra entidad bancaria y resulta ser un caso de phishing, un problema que afecta a millones de personas de todas las edades y en todo el mundo. Las estafas emocionales son un nuevo tipo de fraude que se está volviendo cada vez más común. Estos delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas para robarles dinero o, en algunos casos, incluso para obtener beneficios materiales. A menudo, estas personas utilizan tácticas engañosas para ganar la confianza de sus víctimas y luego las manipulan para que hagan lo que ellos quieren. Si bien es difícil generalizar, hay algunas señales que pueden indicar que estás siendo víctima de una estafa emocional. Hoy en Plaza al Día, ¿cómo descubrir una estafa emocional? Saludamos a Aurora Gómez. Ella es psicóloga especialista en comportamientos digitales. Señora Gómez, muy buenas. Muy buenas. La primera pregunta, aunque parezca obvia, queremos que lo explique. ¿Qué es o a qué llamamos exactamente las estafas emocionales? Pues las estafas emocionales son ese tipo de estafas que tiran de la emoción para conseguir que la persona caiga. En este caso, habitualmente suele ser por motivos económicos y la persona se hace pasar por enamorada, que tiene una relación o algo similar. Es realmente así, pero cualquiera somos susceptibles de caer en un timo. No, ellos tienen clarísimo un poco la víctima a la que quieren ir y la localizan en esas redes o a través de plataformas y van a por ella sí o sí, ¿no? Sí o sí, y además, hombre, hay gente que siempre tendrá las características individuales que la harán más susceptible de caer en la estafa. Pero en realidad no es tanto la víctima como la necesidad. Todos tenemos una necesidad por cumplir muy grande y cada una de las estafas va dirigida a cada una de las necesidades. La soledad suele ser una de las más graves, en ese sentido por la que es muy fácil entrar, y en el momento que entran en nuestra emoción, nosotros ya desconectamos la vía racional de, oye, esto quizá no tiene sentido, ¿no? O sea, los casos, por ejemplo, que se hacen pasar por famosos, ¿no? Porque va a querer un famoso ponerse en contacto un famoso conmigo, random, claro. De otra punta del mundo querer salir conmigo, ¿no? Pero empezamos a desconectar toda la parte lógica a favor de la emoción y eso es lo que nos hace caer. Entonces yo diría más bien que si conocemos cuáles son nuestras necesidades, que por tanto son nuestras vulnerabilidades, podremos saber por dónde nos van a intentar estafar. Porque ¿qué estrategias psicológicas suelen utilizar estos delincuentes o ciberdelincuentes para que las víctimas piquen el anzuelo? Empezar a hablar, o sea, quiero decir, a veces simplemente se crean identidades muy elaboradas, empiezan como en plan como muy amplio, ¿no? Como en cosas muy genéricas, y conforme van entrando y ya saben que la víctima es una posible persona con dinero, empiezan a afinar un poco la búsqueda. Ten en cuenta que el tema de Internet implica que nosotros estamos muy perfilados y damos demasiada información de nosotros mismos. Entonces, eso lo que hace es que es muy fácil que nos pillen y nos empiezan a decir y ajustar el perfil. Y hay un detalle que has utilizado, bueno, pues delincuentes, ciberdelincuentes, y aquí pensamos habitualmente que es una persona muy mala que te va a estar para ti de manera individual. Y lo que se ha descubierto en una investigación de ProPublica, que aconsejo un montón estudiar, que existen tratas de personas donde los propios estafadores son personas secuestradas en otros países y puestos a trabajar en una especie de ciberlocutorios para estafarte a ti y que están en situación de esclavitud. Entonces, hay veces que es aún más complejo de lo que parece, que el propio estafador es a su vez víctima. Y eso en España todavía no se ha dado, entiendo. En realidad sí. Porque en realidad sí se está dando. Lo que pasa es que habitualmente estos estafadores manejan inglés, o sea, son secuestrados porque tienen la habilidad de poder hablar en inglés. Entonces es mucho más rentable intentar estafar a alguien en Estados Unidos o algo así, ¿no? Ahora, con la inteligencia artificial, el problema que nos vamos a encontrar es que es mucho más fácil simular que sabes el idioma, simular que eres otra persona y mandar fotos creadas por inteligencia artificial, o incluso en vídeos en movimiento que hasta la hora era como, bueno, pues envíame un vídeo de ti en movimiento. Y cuando envían el vídeo hace, bueno, pues es verdad, ¿no? Y eso se ha visto muchísimas estafas de este estilo, como ya habréis visto, pues
haciéndose pasar por tu hija que necesita una ayuda urgente, ¿no? O cosas así. Entonces la gente cae porque es la propia voz o es la propia cara. Entonces, ¿cómo vas a no negarlo? confiar en tu hija? Claro, es que es muy fácil caer. Es decir, que podemos hablar entonces de un auge de este tipo de timos en estos momentos. Ahora mismo, quien quiera timar tiene muchísimas más herramientas para hacerlo, porque tiene más conocimiento de la víctima, más conocimiento de sus necesidades, más capacidad para hacerse pasar por otra persona y es mucho más fácil, básicamente. Entonces, sí, puede haber un auge de ese timo. Yo no sé, esa parte habría que preguntarle a la policía, claro, pero como mínimo tienen más capacidad de hacerlo. Y es importante también resaltar, creo, que el hecho de que nos timen no va ligado en este caso a la inteligencia. No es menos inteligente o menos listo la persona que ha sido timada o timado. No, y es más, ellos lo que saben es que hay un mecanismo que favorece ese tipo de estafas emocionales, que es la vergüenza. Entonces, como la vergüenza es lo que hace que no vayan a denunciar, es decir, conocemos muy pocos casos que hayan sido denunciados. Luego en terapia sí que aparecen, ¿no? Entonces, esa gente le da muchísima vergüenza porque piensan, qué tonto he sido, cómo no me he dado cuenta. Pero claro, es que los timadores, su profesión, saben hacerlo y tienen muy buenas herramientas. Claro. En muchos casos también podemos pensar o llegar a plantearnos que las personas mayores pueden ser las más propensas a caer en estas estafas. Pero sí que es verdad que no están tan a la orden del día en redes sociales, en internet, etcétera, como puede estar una persona más joven. Básicamente yo diría que la gente que tenga menos alfabetización digital, y ahí la gente joven, aunque esté utilizando mucho las redes sociales, no significan que tengan un nivel alto de alfabetización digital. Pero la gente mayor efectivamente es un público muy vulnerable, pero de nuevo, cada persona es su necesidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo sé por dónde me podrían timar y dónde estoy a punto de timarme. A mí me fascinan las plantas. Entonces yo, si voy a cualquier red social, los algoritmos me muestran siempre plantas. Y vi unas semillas, unas plantas tan impresionantes, de unos colores tan imposibles, pues calabacines de color azul, cosas así, que dije, bueno, yo esto lo tengo que comprar para probar qué pasa, ¿no? Evidentemente era un timo. Porque entonces estuve a puntito de caer. ¿Hay diferentes perfiles para los diferentes o distintos tipos de estafa? Hay tantos perfiles como necesidades. Ahí luego están, pues eso, los estafadores individuales, los estafadores, como digo, de trata de personas. A mí me impresiona mucho los tipos estafadores que son psicópatas, los estafadores del amor que se llaman, ¿no? Y ha habido como un caso muy grave en España que se conozca, así como que tuvo mucha relevancia, que pues iba contactando con las víctimas no era Tinder, pero el equivalente, e iba pasando de casa de una persona a otra, ¿no? Entonces iba haciéndose pasar por la pareja, ¿no? Claro. Pues primero establecía la relación por internet, luego aparecía en la casa de la persona. En ningún momento llegaba a ser tantísimo dinero como para despertar sospechas, pero lo interesante es que de cada persona se quedaba como un rasgo de personalidad, una información. Entonces, si salía con persona A, que era tatuadora, a la siguiente persona le decía, soy tatuador. Si la segunda persona además tocaba el bajo, a la siguiente persona le decía, a la tercera, soy tatuador y sé tocar el bajo. No sé si me estoy explicando. Sí, que es bastante psicópata, sí, realmente. Psicópata. Totalmente. Entonces, en este caso eran psicópatas al uso y esos casos son muy llamativos, que ha habido creo que ha habido algunos casos internacionales que encima se hacen pasar por gente de clase social alta y cuelan. Existen, muy graves. como nos estás contando, existen verdaderos especialistas en timos y es más, la gente ni siquiera se da cuenta de que podría estar hablando con el opuesto exacto a la persona que creen que están hablando o conociendo. Se hacen pasar completamente por otra persona, incluso con diferentes nombres, diferentes fotos, diferentes perfiles. En cuanto a la estafa emocional, relacionada sobre todo con el amor y con estas plataformas de relacionarse y de encontrar pareja. Pero hay otras estafas emocionales que también se consideran importantes y que mucha gente también cae en ellas. ¿Cuáles serían? Bueno, a mí la que me impresiona siempre mucho es la de persona enferma que necesita ayuda. Y el problema, no todos los estafadores son muy buenos, en el sentido que cuanto más hablan, más fácil es que le pillen, ¿no? Entonces, persona enferma que necesita ayuda, cuando hay alguien que empieza a cuestionarles, ahí es cuando se ve la respuesta, ¿no? Que hubo un caso también en España muy, muy famoso que se convirtió en meme.
que estafó. Incluso hay veces que lo que hacen es, si una persona de autoridad me respalda, ya todo el resto y toda su comunidad pues van a venir detrás, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces, bueno, hay mucho cuidado y ahí es muy fácil caer. Por lo que estamos hablando nos lleva a pensar que tenemos que estar en alerta constantemente y no fiarnos de nada ni de nadie, pero tampoco podemos vivir con ese miedo. ¿En qué tipo de detalles nos tenemos que fijar a simple vista para ponernos en alerta y pensar que quizás nos pueden estar estafando? Pues yo tengo un truco que es el mismo que utilizo para detectar los bulos. Cuando tú estás viendo un bulo, es muy difícil que sepas que es un bulo porque te encaja precisamente en todo tu patrón, bueno, y entonces vas a entrar en ese sesgo de confirmación. Entonces, cuando sientes una emoción muy fuerte que te lleva a la acción, probablemente es una estafa. Y además, a esto le tienes que sumar que pese a que eres una persona inteligente, hay algo que no terminas de entender, especialmente en lo económico. Dices, no lo termino de entender. Aquí hay algo que no me encaja y no lo termino de entender. Entonces, ahí di, bueno, pues principio de precaución, doy tiempo y sobre todo si me piden acción, no hago ninguna acción. ¿Y por qué cuesta tanto en este caso reconocer que se ha sido timado y que ha caído en la trampa? Y bueno, y hablarlo con la gente, con la familia, con los amigos, porque es muy difícil entender que te está pasando eso, pero sobre todo que lo entiendan los demás. Es que a veces es complejo de explicar lo que está pasando porque nosotros mismos no lo entendemos, ¿no? Y la vergüenza es un sentimiento tan potente y tan bloqueante que hace que la gente no pida ayuda. Hay otro tipo de estafas que a mí me impresionan, que son como estas que como que van en grupo, las de afinidad, ¿no? Que ahí la emoción es más fuerte porque hay alta probabilidad, como son como triangulares, pero significa que piramidales, pero tú has sido también víctima y verdugo en esta historia, ¿no? Uh-huh. Pues en ese tipo de situaciones la vergüenza aumenta aún más y entonces tú ya no pides ayuda ni a la policía o a las autoridades que competan porque encima te va a caer a ti también parte de la responsabilidad de lo que has hecho. Y si denuncias va a caer responsabilidad sobre las terceras personas. Entonces, todos los estafadores emocionales lo que saben es que la vergüenza es lo que va a hacer que no actúen. Por último, y creo que también es casi lo más importante, cuando una persona ha sido timada o timado, ¿qué ayuda psicológica necesita para recomponerse y no pensar que le va a volver a pasar, ¿no? Pues lo primero, que conozca un poco las leyes, que tenga alfabetización digital, y eso se puede hacer un poquito en consulta, ¿no? Una parte básica de psicoeducación. Pero luego también ver que era esa necesidad tan grande que necesitaba ser cubierta, que al final pues se ha caído en el pozo siguiendo la necesidad, ¿no? Entonces, reconocer la necesidad y otras maneras de solventarla, por ejemplo, la necesidad de la soledad o la necesidad de dinero, ¿no? Pues saber cómo encontrar otras herramientas que no sean esa opción tan fácil. Aurora Gómez, psicóloga especialista en comportamientos digitales. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Saludamos a Blanca Frías, es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales y precisamente ella también fue víctima de una de esas estafas online. Señora Frías, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió? Bueno, lo que me ocurrió es lo que le ha ocurrido a tantas personas y casi seguidas por el mismo patrón. Bueno, pues esto fue el año 2014. Yo estaba pasando por una situación un poco, digamos, triste, vulnerable, porque no hacía ni 2 meses que acababa de dejar una relación de 3 años. Y bueno, pues lo típico, entras en una página de contactos y esa persona me saluda. La que luego fue mi estafador me saluda. Rápidamente, lo que sí que puedo decir es que cuando estas personas contactan contigo es porque ya previamente han realizado un trabajo de campo en esa página. A través de las fotos que ponemos, de lo que decimos. De la descripción, de lo que le gusta a cada persona, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues eso, ya de ahí ya pasas a fuera de la página social, hablar por WhatsApp, conversaciones diarias, en las cuales pues él ya se está encargando de adivinar qué tipo de personaje tiene que interpretar él para enamorarme. Y esto lo hace
pues a base de pues lo típico, preguntarte qué buscas en una relación, tal, qué casualidad que él busca lo mismo, y bueno, al final lo que hace es convertirse y proyectarse en la imagen, en el hombre ideal que yo busco. Claro, porque usted no sospechó en ningún momento al principio de que podría estar siendo estafada. No, en absoluto. Lógicamente, cuando uno acude a esas páginas, y más en las fechas que te estoy diciendo, que es el año 2014, bueno, pues lo haces con un fin, digamos, ilícito, ilícito, y piensas que la otra persona está haciendo lo mismo, en absoluto. Lo normal es que cuando conoces a una persona, pues cada uno hable de sí mismo, de su vida, de a qué se dedica, de su estado civil, de sus experiencias, de la situación vital en la que se encuentra, y de esa parte, lógicamente, no se sospecha nunca. ¿Y cuándo llegó el momento en el que empezó a pedirle dinero? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó ese momento? Pues prácticamente pasó un mes desde el primer contacto. Ya digo que fue un mes de continuas conversaciones. Pero contactos solo online, físicamente no se vieron. Sí, online. Yo no le vi hasta después de dejarle la primera cantidad. No le conocí. Le di el dinero antes de conocerle. La segunda cantidad ya sí que se la entregué después de haberle conocido. Pues es un mes de love bombing, que se llama, ¿no? Que te está, bombardeando con estímulos, que te ciegan y que te enamoran. Y cuando es precisamente esta persona en concreto, la que me tocó a mí, porque esto es una lotería, desgraciadamente, sí. Pues la que me tocó a mí, nota que yo estoy receptiva, nota que estoy cogiendo confianza, es cuando viene el momento de pasar a su segunda parte el segundo acto de su teatro. El segundo ataque, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Y le costó, no sé si le costó mucho darse cuenta de lo que estaba pasando? No sé si habló con algún amigo, amiga, familiar, que había conocido a alguien a través de internet. Nunca hablas con nadie, porque hasta que las cosas no son realidad en sí, pues esto es un proceso de conocimiento, de aproximación, con lo cual son cosas que llevas a nivel personal y no lo comentas con absolutamente nadie. Simplemente a uno mismo a nivel personal pues tiene esa ilusión, pero lógicamente esto es como cuando te quedas embarazada, que la gente no lo quiere contar hasta que no pasan los 3 meses, ¿no? Pues algo parecido, es así. ¿Y más o menos qué cantidad de dinero le pidió y usted se la dio, claro? ¿Y cómo? Sí, me pidió, cuando ya digo que pasó la fase esa de que él ya me veía receptiva, y a todo eso también tengo que decir que durante ese mes me bloqueó en 2 ocasiones con la intención de que inculcarme en mí ese miedo a perderle. Me castigaba y luego me desbloqueaba por tonterías que yo no entendía. Y también se dedicó ese mes en todos los contactos a meter la palabra confianza, como un lavado de cerebro, confianza, que la pareja está para ayudarse mutuamente, confianza. Claro, son auténticos, como usted decía, psicólogos, pero más que psicólogos, iba a decir psicópatas, pero no sé si se puede decir así. Son psicópatas integrados. No son de sangre, pero son psicópatas integrados en la sociedad, desgraciadamente. Y claro, fue fácil en este caso darse cuenta, dice que no, pero digo, si fue fácil romper esa relación y decir que, mire, basta, hasta aquí, usted no me va a estafar más, ¿no? Bueno, tan facilísima que en cuanto ellos ven que tú te has dado cuenta, lo que hacen es bloquearte y hasta luego, Lucas. Y ya está, no tienes más opción. Ellos saben todo de ti, tú no sabes nada de él. No sabes siquiera si es verdad dónde viven, si es verdad dónde dicen vivir. Claro. Solamente lo único que yo sabía que era su nombre, y ese sabía que era verdadero. Su nombre y su foto, porque además luego le conocí en Madrid. Claro. Sí. Y no sé si ese dinero que usted ha perdido se puede llegar a recuperar o no. No. Este hombre no tiene nada a su nombre. Utiliza las cuentas bancarias exclusivamente para recoger esos ingresos que se hacen en efectivo, y él está esperando en la puerta del banco. Me avisas cuando esté. Hecho el ingreso, él lo saca. No tiene nada, claro. Nada a su nombre. Ni coche, ni propiedades. Este es italiano, en Milán, pero en España, se dedica
por toda la geografía española, pues están todas las víctimas. Vamos, una de ellas la simultaneó conmigo, digamos, porque luego hablándolo así nos hemos dado cuenta. Coincidían las fechas. Eso le iba a preguntar si además de usted había conocido a más personas que le habían estafado, en este caso, él mismo. Sí, 5 personas que yo conozca. Hay más, Hay más, porque ves en los foros y tal. Lo que pasa es que el problema que tiene este tipo de estafas es que las personas no quieren, una vez cometida la estafa y sintiéndose víctimas de una estafa, lo quieren dar por cerrado, no quieren hablar, les da mucha vergüenza, no lo cuentan absolutamente nadie, y ese es un enorme error, porque al final con quien acaba eso es con la persona que lo sufre y no soluciona nada. De ahí que luego, esta asociación, uno de los fines principales es precisamente invitar a todas las personas que lo han sufrido, que nos lo pueden contar a nosotros, porque precisamente nosotros, mejor que nadie, la vamos a comprender, la vamos a entender y les vamos a poder apoyar y darles la mano. Porque en estos casos, ha comentado usted al inicio que fue una estafa a través de Internet, pero a través de una plataforma de contactos. Esa plataforma se lava las manos, es decir, no puede hacer nada al respecto. Poder puede hacer, pero no lo hace, porque sí que es cierto que yo seguí en esa página porque al no saber absolutamente nada de él, no le quería perder la pista y quería saber por dónde andaba. Y él seguía pululando y haciendo sus fechorías. Y yo a esa página denuncié cada uno de los perfiles con los que iba apareciendo, que eran muchos, siempre lo denunciaba y aportaba mi demanda, la condena, mi auto de que me debía el dinero. Y no obtuve ningún tipo de respuesta por parte de la página. Por último, señora Frías, ¿qué consejo daría a alguna persona que nos esté escuchando y que pueda estar un poco dudando precisamente de que pueda estar siendo estafado con estas estafas que se denominan emocionales? Bueno, lo primero de todo, decir que intenten ver su caso mirando a vista de pájaro y hacia atrás. Y si en eso se han encontrado que ha sido el estafador quien se ha puesto en contacto con esa persona, si se han dedicado al love bombing, al te quiero, al tal, a promesa de amor, a pum pam, y pasado un tiempo le han venido problemas y ha empezado ya su el segundo acto de exponer que está agobiado, que no me puedo ir a conocerte porque tengo este problema, porque tengo este otro. Va a ser un problema médico, va a ser un problema de que está en una encerrona y que necesita ese dinero, que sin ti no puede, y si no se lo das no puede ir a conocerte y tal. Pues estás bajo una estafa emocional. Sobre todo, además, va a ser siempre una persona que no se sabe dónde vive, pero nunca te va a decir que vive en la misma ciudad en la que tú vives. Claro. Porque de eso se trata, de no tener proximidad y que el poder conocerse dependa de un avión, de un barco. Y que no esté cerca, lógicamente. Que no esté cerca, exacto, que no esté cerca. Y pues, que las cosas rápidas y que es muy raro que una persona, y te lo digo yo después de haberlo sufrido, pero es que cuando estás metida en eso, eres la araña atrapada en una telaraña que se ha tejido a tu alrededor, entonces no te das cuenta. Pero que una persona que recién conoces no está sola en el mundo. Si necesita dinero, yo si necesito dinero se lo pido a mi familia, no a una persona que todavía no le he conocido. Claro. Pues Blanca Frías, recordamos, es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales, con la que también hablaremos ahora de la asociación, y sobre todo queríamos ver esa parte personal y su experiencia, en este caso estafada por esa plataforma de contactos online. Gracias por acompañarnos y contarnos su experiencia. De nada, a vosotros. Y saludamos también a Emilia Zaballos. Ella es la presidenta de la Fundación Zaballos. Señora Zaballos, muy buenas. Encantada de estar con vosotros. ¿Cuándo se fundó esta asociación? Bueno, en realidad la fundación, ¿y con qué objetivo?
La Fundación Zaballos lleva 28 años, yo soy la presidenta, y desde ahí lo que hacemos es defender los derechos constitucionales cuando se vulneran. Tuvimos conocimiento que había un grupo de afectados bastante importante por todo ese tipo de estafas, tanto las nigerianas, estafas por relaciones sentimentales o emocionales, y decidimos poner en marcha una asociación de afectados por este tipo de comportamientos. Y es cierto que cuando tomamos esta iniciativa estamos hablando que tenemos localizados más de 400 afectados ya solo en España. Las personas que se ponen en contacto con ustedes están lógicamente afectadas psicológicamente. ¿Cuál es la primera sensación que tienen cuando hablan con ellos? ¿Sienten vergüenza? ¿Sienten culpa? ¿Cómo se sienten? Todo. Miedo, porque algunos de ellos si actúan han sido amenazados por los estafadores, sienten culpabilidad, esa sensación de soy tonto, me he dejado engañar, ¿cómo lo voy a contar? La vergüenza. Y hay que sacarles de esa situación, hay que convencerles de que no pasa nada, que incluso formando parte de la asociación e iniciando acciones legales contra estas personas para que dejen de hacerlo y para que además a ellas les puedan resarcir de alguna manera y si no respondan penalmente de las estafas que han hecho, la única forma es que se agrupen con otros que decidan tomar acción y que se den cuenta que desde la asociación lo pueden hacer desde el anonimato. O sea, la asociación los puede defender, representar, unirse a esa fuerza colectiva y efectivamente pues estar en el anonimato para que no se sientan ellos mal, ¿no? Se les da apoyo psicológico, hay grupos en diferentes puntos de España de psicólogos que se van ofreciendo voluntarios para darles ese soporte en condiciones muy favorables para que ellos puedan permitírselo. Y desde ahí se les encauza no solamente para que tomen acciones, sino para que se sumen a esta causa para cambiar esta situación que se está produciendo y que está creciendo el número de afectados de una manera exponencial. Hemos hablado hace unos instantes con Blanca Frías, ella también fue víctima de una estafa, en este caso de una plataforma de contactos online. Ella nos decía que esa plataforma pues que no había hecho nada, ella comunicó lo ocurrido y se habían lavado las manos. Es difícil que ayuden o que colaboren en ese aspecto, pero ¿qué les recomiendan ustedes? Porque ¿qué pueden hacer? Es difícil porque ya nos decía ella que no ha recuperado los 7.000 euros que dio a su supuesto ligue o persona con la que había contactado y que se supone que le iba a ayudar, ¿no? Y que luego fue estafada. Es difícil, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, digamos que no es fácil detectar quién es el estafador, pero la razón que no es fácil es porque las personas afectadas ponen las denuncias y es verdad que los cuerpos de seguridad del Estado no tienen recursos suficientes, ni personales ni materiales, para investigar individualmente cada una de ellas, porque investigando y haciendo la trazabilidad se llegaría a quiénes son los estafadores, ¿no? El problema o la ventaja es que si se hacen acciones colectivas, muchos de estos, como por ejemplo Ángel Oguo o Rodrigo Nogueira ha estafado a más de 100 mujeres. Esas 100 mujeres se agrupan, no son 100 denuncias individuales. Estamos hablando de una, donde ya como prueba testifical para acreditar que existe una estafa continuada, unas dan soporte a las otras. Y a la vez solamente optimizamos todos los recursos que a la hora de la investigación pues pueden dar soporte para que sea viable. Mirad, una de las cosas que para mí me parecen fundamentales y es por la que nace la asociación es porque el estafador se apoya en una relación de pareja que realmente no existe para evitar la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? El delito de estafa dentro del matrimonio o de las parejas de hecho no existe. El tipo penal lo que dice es que si dos personas están casadas, una no puede estafar al otro porque conocen, tienen las mismas, es un delito que no se puede aplicar. Cuando las víctimas denuncian, automáticamente lo primero que se produce es el sobreseimiento o el archivo porque no existe delito o el sobreseimiento porque no se le localiza al estafador. ¿Qué buscamos desde la asociación? Primero, aquí no tenemos un matrimonio y que te estafa tu pareja, no. Aquí tenemos una situación simulada para enamorarte, que tú te la crees, pero ellos la intención que tienen es ganarse tu confianza y una vez que se han ganado tu confianza y te han engañado, lo que hacen es que te estafan. Entonces, el tipo penal hay que modificarlo y tiene que cubrir esto para que estas personas se sientan protegidas, las víctimas, y ellos respondan. Por otro lado, muchas de esas relaciones entran en malos tratos psicológicos y esto hay que tenerlo también en cuenta dentro de lo que es la violencia de género y hay que regularlo también ahí. Entonces, a mí estos dos puntos me parecen fundamentales y es uno de los objetivos por los que pedimos que todas las personas
que han sufrido esto se agrupen a la asociación para generar estos cambios y no haya más personas que lo sufran. El tercero de los puntos es la visibilidad. Si se unen, se va a dar visibilidad rompiendo esa cadena del miedo y habrá muchas personas que evidentemente no van a caer en este tipo de estafas. Aquí acumulamos estafas emocionales, no solamente las que son por amor, tenemos también las estafas nigerianas, esas que te dicen de una herencia, que lo tienes, que luego te dicen que adelantes dinero porque son impuestos y que te los hacen llegar. Otras de ellas, simplemente cuando hablamos de estafas emocionales, es también tengo un niño que está enfermo y no es real. Claro. Incluso se utiliza también la inteligencia artificial. Incluso algunos de ellos han llegado a tener hasta 4 relaciones a la vez, incluso con contactos físicos. O sea, imaginaros dónde llegan las dimensiones de esto. Pues Emilia Zaballos, gracias por acompañarnos y sobre todo por ese mensaje que ha querido lanzar a cualquier persona, porque hay que decir y hay que destacar que cualquier persona puede ser estafada de estas estafas ya denominadas, como decimos, emocionales, y a cualquiera nos puede pasar. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Y además las cuantías, o sea, nadie está exento de que le pase porque el estafador de verdad va por delante de todos nosotros. Hablamos de estafas de 200, de 500, o sea, lo más normal es que se muevan hasta los 3.000, pero no olvidemos que hay personas que les han estafado hasta 150.000, incluso hay un caso de casi 500.000 euros. O sea, nadie está exento de poder caer en este tipo de cosas. Y yo una de las cosas que sí que les diría es que contactar con la asociación es gratuito y que lo pueden hacer en www.asociacionestafasemocionales.es y pueden buscarlo y acceder a nuestra información, a nuestra web, ponerse en contacto y les podemos ayudar. Señora Zaballos, muchas gracias. Gracias a vosotros por dar apoyo a las víctimas y dar visibilidad a este problema. Plaza al Día es el daily de las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es, allí tienen disponibles todos nuestros podcasts y también pueden realizar sus suscripciones.